Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios hoy? ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos traen Biblia? Quiero ver a esos que traen Biblia, a esos valientes que traen Biblia en el celular, aunque sea en el celular. A ver, ok. La palabra de Dios es, dígale que está a su lado. Estamos en el mes de la Biblia. Dígale así, estamos en el mes de la Biblia. Damos gracias a Dios por el mes de la Biblia. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo me gozo de que Costa Rica celebre el mes de la Biblia, de que Costa Rica todavía hay esperanza en Costa Rica, todavía hay principios y valores, gracias a Dios, en Costa Rica. Todavía creemos en este libro sagrado, en las Sagradas Escrituras, que hoy le he titulado el mensaje de hoy, le he titulado el libro de las promesas. Pero este libro que está aquí se llama Sagradas Escrituras, Santa Biblia, la palabra de Dios, el libro sagrado, el libro de libros, el libro de las promesas. Aquí las han contabilizado. Hay más de 33,000 promesas para usted, para mí, para cada uno de nosotros. Hay promesas de salvación, promesas de prosperidad, promesas de conversión, promesas de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos abandona, de que el que venga a mí, como dice la palabra de Dios, nunca lo echo afuera. Dice el apóstol Pablo, dice, nada me apartará de su amor. Yo estaba meditando en esa palabra, nada me separará del amor de Dios. Inclusive nuestros pecados, nuestros errores, nuestras metidas de pata no nos van a apartar del amor de Dios. Porque en el momento que reconocemos el pecado y que venimos a la presencia de Dios, su sangre nos sigue lavando y nos sigue limpiando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, como decíamos la semana pasada, el que anda con el traje sucio es porque quiere, porque la sangre de Cristo sigue lavando pecado, sigue limpiando pecado, sigue transformando vidas. La sangre de Cristo está viva, es poderosa y es la que nos hace aceptos al Padre. Entonces, cuando la gente afuera sigue en sus andanzas, por decirlo de alguna manera, o anda con sus trajes sucios, es porque quiere. Porque en el momento que venimos, pastor, es que yo peco y a veces me siento mal porque ya meto la pata una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, yo le decía a un joven una vez, ore y siga orando. Y si pecó, ore, no se acueste sin orar. Le hablaba a un joven que tenía un problema con una situación de pornografía y me decía, es que yo me siento muy mal, yo caigo y siento que le fallo a Dios. Entonces ya al final lo que siento es como vergüenza acercarme a Dios y pedirle a Dios perdón. Y yo le decía, no importa, pero no se acueste sin orar. Ore a Dios, pídale perdón a Dios, dígale a Dios que le ayude a vencer eso. Iglesia, y ese es el ejercicio que hay que hacer. Si fallamos, nos levantamos, le pedimos perdón a Dios. Aunque fallemos otra vez, nos levantamos y le pedimos perdón a Dios. Llegará el momento que ya no vamos a caer en eso. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a dar la victoria en todas nuestras áreas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Quiero que abra su Biblia ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Estaba meditando esta semana, preparando el tema. ¿Cuál es la razón, el objetivo por el que usted viene a la iglesia? ¿Cuál es la razón, el objetivo por el que yo estoy aquí delante de ustedes? ¿De dónde nace? Ahora que estamos celebrando mes de la Biblia, ahora que estamos celebrando mes de la palabra de Dios, entonces me puse a investigar un poco, a hablar con el Señor y a investigar un poco. Y yo le decía, es que a veces hacemos las cosas, digamos que por costumbre, por decirlo así. Yo no sé si han escuchado ustedes que una vez la hija se le acerca a la mamá y le dice, mamá, ¿por qué es que usted le corta la cabeza y la cola al pescado? Entonces la mamá decía, yo no sé, hija, pero mi mamá me enseñó así. Vaya, pregúntele a su abuela. Y se fue donde a la abuela y le dice, abuela, ¿por qué es que usted le corta la cabeza y la cola al pescado? Y le dice, no sé, mi mamá me enseñó así. Vaya, pregúntele a la tatarabuela, sería. Es una metáfora, ¿verdad? Porque alguien dice, está viva. Bueno, es una metáfora. Y llega y le pregunta y le dice la tatarabuela, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi sartén era muy pequeño. Entonces a veces hacemos las cosas y no sabemos por qué las hacemos. ¿Por qué voy a la iglesia, pastor? Yo no sé, me enseñó, desde chiquitillo me llevaba mi mamá. A veces me decían de que si no iba a la iglesia
me iba a llevar el coco, qué sé yo, o me metían miedo, o me salía el padre sin cabeza, no sé, yo iba a la iglesia. ¿O por qué va a la iglesia? Bueno, hoy vamos a ver por qué debería usted venir a la iglesia, a la casa de Dios, y por qué debería yo estar aquí. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Y también vamos a ver si se ha desvirtuado, si ha perdido su naturaleza de venir a la iglesia. ¿Por qué venir a la iglesia? Que viene la gente con expectativa a la casa de Dios, el oyente, y que viene a predicar el pastor, el servidor, el líder. Entonces vamos a ir a un texto que me llama mucho la atención, y este es el texto base para hoy, y está en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el verso 13. Lo voy a leer en 3 traducciones. Primero lo voy a leer como comúnmente lo hacemos en la traducción Reina Valera, y posteriormente lo voy a leer en otras traducciones para que ustedes vean qué interesante. En el versículo 13. Y para los que no traen Biblia, lo ponemos aquí también. Y dice así: aquí está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, que era pastor en una congregación. Timoteo era un discípulo de Pablo, es decir, Pablo era autoridad de Timoteo, y Timoteo era pastor en una congregación. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando leemos ese texto ahí, nos pueden quedar varias enseñanzas, pero vea qué curioso, cuando usted lee la Biblia y usted busca otras traducciones, porque hay palabras a veces que incluso no entendemos en la Reina Valera, pero vea por ejemplo como dice la traducción Dios habla hoy, dice: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Ahora vea cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Dice: mientras llego, dice traducción lenguaje actual, mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Esta es la palabra base que tenemos hoy. Ahorita vamos a compartir otras citas bíblicas. Lo que voy a decir, iglesia, es soga para mi pescuezo como pastor. Lo que voy a decir, ustedes lo pueden usar en contra mía, porque lo que voy a decir es darle armas a ustedes, abrirles los ojos, a que ustedes sean un poco más exigentes cuando van a una iglesia, a que ustedes puedan exigir del pastor cuál es la naturaleza, por qué es que estamos aquí, por qué es que venimos a la casa de Dios. Hay 2 cosas que dice la palabra de Dios y me llamó la atención. Dice: leerás en público, a oídos de todos, todos tienen que oír. Y después dice: con lo que vas a hacer, vas a animar al pueblo. Es una cosa a lo que viene usted, porque muchos vienen desanimados. ¿Cuántos dicen amén? A veces venimos desanimados, venimos perfil bajo, a veces venimos un poco desanimados. Entonces la misión del que está al frente va a ser animarle a usted, exhortarle con amor, aconsejarle con amor, guiarle con amor, pero todo, iglesia, desde la palabra de Dios. Usted no viene aquí para escuchar las historias del pastor, usted no viene aquí para escuchar los viajes del pastor, para que el pastor cuente su propia experiencia, para que el pastor les cuente muchas historias y muchas anécdotas. No, usted viene aquí para ser aconsejado con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted viene aquí, puede exigir del que esté al frente, de que usted no viene aquí a escuchar bla, 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 bla. Usted viene a escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la naturaleza. Ahora, pastor, ¿de dónde nace eso? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué venimos a una iglesia? A veces lo hacemos por costumbre, a veces lo hacemos porque mi abuelito lo hacía, mi bisabuela lo hacía, mi tatarabuela lo hacía. Pero a veces Dios permite que abramos los ojos y veamos por qué vengo a la casa de Dios. ¿Qué tengo que hacer en la casa de Dios? Porque a la casa de Dios no venimos a buscar novia, no venimos a buscar novio.
Amén, dijo alguno. Y si se encuentra uno por ahí, gloria a Dios, ¿verdad? Dijo aquel. Pero no venimos a buscar novio, no venimos a buscar novia, venimos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén o no amén? No venimos a buscar un grupo de amigos, aunque sí es bonito tener un grupo de amigos y debería ser en la iglesia, pero ese no es el fin primordial. Hoy vamos a aprender, por eso me gusta cuando los veo con la Biblia, me gusta cuando los veo ahí con la palabra de Dios. Me da gozo de ver que hay una iglesia bíblica aquí que le encanta, le gusta leer la palabra de Dios, que no come hueco, que no le meten 10 con hueco, porque sabe que estudia la palabra de Dios. Lee, no solo lee, estudia la palabra de Dios. Alguien que lee la palabra de Dios, alguien que estudia la palabra de Dios, no le van a meter Dios con hueco. Cuando alguien diga, es que aquí está Cristo, cuando alguien diga, es que ya vino Cristo, entonces no le va a hacer caso, porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Cuando alguien venga en internet a decirle, hermano, Dios me reveló que el 16 de septiembre viene Cristo a las 12 de la noche en la vigilia de casa del Espíritu Santo, venga, pague $1000, pacte por la que Cristo va a estar aquí. Cuando alguien le diga eso, usted va a decir, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso lo saben los que son lectores de la palabra de Dios. Entonces, en un principio, Pablo, que es autoridad de Timoteo, que es pastor de una iglesia, le dice, mientras yo llego, vas a leerles en público a sus oídos la palabra de Dios. Los vas a animar, pero también los vas a exhortar, los vas a aconsejar y los vas a guiar. La misión de un pastor en una iglesia es guiar a la iglesia, es guiar el rebaño. Porque cuando vienen algunos de ustedes y me mandan mensajes y me dicen, pastor, es que oí esto, es que en internet dijeron esto, entonces el pastor tiene que estar bien empapado y decirle, no, eso es paja, no le haga caso. La Biblia dice esto, porque nos regimos por este libro. ¿Cuántos dicen amén? Este es el libro que manda. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la constitución para los hijos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. No podemos nosotros hablar desde mi experiencia, mi opinión, es que yo opino. No, lo que usted opine no cuenta, lo que la Biblia diga lo que cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta nosotros que venir a la iglesia, y le digo esto, y con esto le abro los ojos a ustedes, si en algún momento usted se va para otra iglesia, usted va a acordarse de esta enseñanza y usted va a llegar, se va a sentar y usted va a decir, aquí no me están animando, aquí no me están exhortando, necesito un pastor que me exhorte, que me diga con amor, cuando inclusive tengo que hacer las cosas correctas. ¿Cuántos dicen amén o no amén? ¿Por qué? Porque el que te ama te dice la verdad, aunque duela. Y hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Lo que pasa es que no es como dice la gente, es que yo digo la verdad, le duela o no le duela. No, es que no es lo que usted diga, sino cómo lo diga. También hay que saberlo decir, sabiduría, amor para decir las cosas. Pero son dos cosas por las que está un pastor en la iglesia. De hecho, en Apocalipsis 3, el apóstol Juan recibe una revelación de Dios y dice, habla al ángel de la iglesia tal. Los pastores somos puestos como ángeles. Velamos en la puerta, velamos. Cuando una ovejita se está desviando, podemos advertirle. Si la ovejita sigue, muy triste su caso, no podemos hacer nada, porque no, dijimos la semana pasada, en el sermón pasado, yo no puedo cuidar los vestidos de cada uno de ustedes, yo cuido mis propios vestidos, cada quien cuida sus propios vestidos, pero yo puedo advertir. Yo puedo decir, joven, me parece que esa música que estás escuchando es nociva, me parece que la letra es letra de muerte, es letra que conduce al infierno, pero usted toma la decisión. Yo podría aconsejarte, pero si no quiere el consejo, entonces depende de cada uno de nosotros. Ahora, ya sé, pastor, entonces yo vengo para que el pastor me lea la palabra de Dios. Amén. Yo vengo para que el pastor me anime, me exhorte, me aconseje. Ahora sí, aquí caben dos cosas. Hay pastores que no lo hacen y hay gente que no viene para que le hablen así. Hay gente que viene buscando humo, show, sonidos, luces, cámaras, butacas. Hay gente que anda buscando aire acondicionado, hay gente que anda buscando comodidad, pero no buscan la palabra de Dios. Es decir, no vienen a la iglesia a escuchar palabra, vienen a ver, como digo, a ver si se encuentra algo por ahí, a ver si hago amigos, a ver esto o lo otro, pero no vengo a la casa de Dios a escuchar palabra. O vengo porque mi mamá me dice tiene que ir, o vengo, pero no hay un interés en mi corazón. ¿Dónde nace esto, iglesia? No es invento de los pastores,
No es invento de un pastor levantar una obra y hacer algo como lo que hacemos acá llamado iglesia. No es el invento de hombre. Vamos a ir desde el Antiguo Testamento para ver dónde nace. ¿Dónde nace? ¿De quién viene la directriz? ¿Y por qué estas dos cosas importantes que Pablo le dice a Timoteo? Quiero que vayamos un momento al Antiguo Testamento y que vaya a Deuteronomio capítulo 31. Usted sabe, iglesia, que el pueblo de Israel estuvo esclavo más de 400 años en Egipto. Estuvo esclavo en un país que era un país politeísta, es decir, tenía muchos dioses. Un país donde ellos fueron adoctrinados, por decirlo de alguna manera, y enseñados a orarle a cualquier dios, a hacer las cosas a su manera. Entonces, cuando el pueblo de Israel estuvo 430 años, escúcheme bien, cuando Dios libera al pueblo de Israel, rompe las cadenas, la esclavitud, Dios los saca, pero cuando los saca, Dios le da leyes, Dios le da directrices, Dios le da mandamientos. Dios pone un líder llamado Moisés y le dice: Moisés, ahora, a partir de ahora, ya el pueblo no se va a regir por lo que decía Egipto, por lo que decía Faraón, o por lo que ellos opinaban, o por lo que ellos creían. Ahora se van a regir por lo que yo digo, por la palabra de Dios. Ahí comienza la lectura en público. Vamos a ver, entonces, vamos a ver. Capítulo 31, en el verso 11. Si lo tiene listo, me dice amén. Porque hoy vamos a aprender de dónde viene congregarnos. ¿De dónde viene congregarnos, pastor? Hoy vamos a aprender. Hoy vamos a aprender por qué es importante congregarse, por qué es importante escuchar la palabra de Dios, por qué es importante hacer lo que ustedes están haciendo, ahí con la Biblia, tomando apuntes, subrayando. Eso me encanta cuando veo eso, digo yo, qué bueno, qué lindo. Y viera cómo me encanta, me gusta cuando alguien, pastor, es que usted se equivocó de cita bíblica, era esta. Ay, mira, sí, qué bueno, porque hasta lo corrigen a uno, qué bueno, puso atención. En el verso 11 dice: cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor, tu Dios, diga conmigo, mi Dios. Ahora diga el que está a su lado, tu Dios. Cuando vayas donde tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, en el lugar que Él escoja, escuche, leerás esta ley delante de todo Israel. ¿Qué dice la Biblia? A ver, dígalo fuerte, ¿qué dice la Biblia? A oídos de ellos. Es decir, lo leerás público. Se congregarán para escuchar los chistes del pastor, para escuchar las historias del pastor, las anécdotas del pastor, para escuchar los viajes del pastor. No. Escucharás la ley del Señor. No lo que dice Moisés, lo que dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? No lo que dice un pastor, lo que dice Dios. Ay, pastor, pero para hacer eso yo lo hago en mi casa. Sí, es que también tiene que hacerlo en su casa, pero además de hacerlo en su casa, tiene que también hacerlo en público, porque Dios dijo: los vas a reunir a todos, a mi familia, a mis hijos, y leerás tú a los oídos de ellos la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hacemos en casa del Espíritu Santo cada domingo? Leemos la palabra de Dios, y eso trae vida. Eso trae liberación, eso trae restauración. Hay palabras que le llegan al corazón suyo y usted toda la semana dice: wow, qué palabra esa, me da vuelta, me sigue dando vueltas. Es más, yo que las estoy predicando muchas veces, esas palabras a mí me empiezan a dar vuelta y toda la semana digo yo: wow, esa palabra que el Señor nos dio, esa palabra que el Señor nos dio, me trajo, me golpeó, esa palabra me trajo algo me cambia, ¿sabe? Es porque es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es palabra viva, iglesia. No es como leer el libro de Harry Potter, no es como leer cualquier libro que es letra muerta, no, es leer palabra de Dios, letra viva. Usted puede leer un pasaje hoy y Dios te da un rema, lo que llamamos acá un rema. ¿Qué es un rema? Una palabra específica en un tiempo específico para alguien específico. Hay momentos que usted lee la Biblia y usted siente que esa palabra Dios se la dio a usted.
Eso es un rema. O que Dios le exhorta a usted directamente, que Dios le habla a usted, le exhorta y usted dice: sí, está bien, Señor, voy a dejar ese hábito, voy a dejar esa situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Por eso hablábamos la semana pasada que por ese libro será juzgado todo ser humano. Y ahora hablamos que ese libro es el que te motiva, ese libro es el que te anima, ese libro es el que contiene las promesas de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Moisés hace eso. Vamos rápido porque tengo como 17 citas bíblicas. Éxodo 24:7, vamos rápido. Aquí vamos a ver en Éxodo. Dice Éxodo 24:7. Lo tenemos, amén. Éxodo 24:7. Luego tomó el libro del pacto. Oiga qué lindo como le dice, el libro del pacto, y lo leyó. ¿Qué dice la Biblia? A oído del pueblo. Otra vez lo vuelve a decir. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. ¿Cuántos dicen amén? Lo decimos aquí en Casa del Espíritu Santo. Todo lo que el Señor ha dicho. Vamos a ver, 1, 2, 3. Todo lo que Jehová el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Porque lo que el Señor diga para usted es lo que a usted le conviene. Ay, pastor, pero ¿cómo cuesta? Pero es lo que le conviene. Ay, pero es que ¿cómo cuesta? Es lo que conviene. Obedece al Señor, te va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Obedece al Señor, te va a ir bien. Sonso, jupón, cabezón, obedece, te va a ir bien. En la obediencia está la bendición. Pero vea que ellos dicen: todo lo que el Señor ha dicho haremos y al Señor obedeceremos. Ahora se muere Moisés. Resulta que se muere Moisés y viene Josué, y resulta que Josué cambió. No, vamos a ver. Vamos ahí, Josué 24, Josué 8. Vamos, Josué 8, rápido. 8:34. Josué 8:34. ¿Lo tenemos? ¿Amén o no amén? Josué 8:34. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Se murió Moisés, pero el líder que sigue haciendo lo que Dios dijo que tenía que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea qué interesante. Resulta que muere Josué, pasan los años. No quise traerle más citas bíblicas. De ahí me brinqué a Nehemías. No sé si lo tiene por ahí cerca, pero vaya a Nehemías 9:3. Y si no, apunte la cita bíblica, la lee en su casa, o después se mete a la página de la iglesia y repasa la prédica. Nehemías 9:3. Puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor, su Dios, por cuarta parte del día. ¿Por cuánto? ¿Cuántas horas, pastor? ¿Cuántas horas leyeron la Biblia? Ay, pastor, que termine rápido el culto, ya casi voy para el partido, ya casi. Ay, es que el pastor leyó mucha Biblia hoy, 17 citas bíblicas. Por cuarta hora, dice. Y después vuelve a decir: leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, así sucesivamente, cada uno de los líderes que iban muriendo, los líderes que iban quedando, iban haciendo lo que Dios dijo que había que hacer: congregarlos y leerle las Sagradas Escrituras. Congregarlos, recordarle la palabra del Señor. Porque es importante venir a la casa de Dios, porque Dios te recuerda las promesas, pero también Dios te exhorta y te recuerda en qué cosas debemos de cambiar, qué cosas debemos mejorar, qué cosas debemos hacer diferentes. Entonces, venir aquí nos recuerda lo que somos, nuestra naturaleza. Somos humanos, propensos al pecado. Nos recuerda nuestra esperanza eterna, la vida eterna. Nos recuerda el castigo eterno. Nos abre los oídos, podemos ver. Nos abre los ojos espirituales. Venir a que lean la Biblia es importantísimo, porque entonces la palabra empieza a ser rema en cada uno de nosotros. Ojo, murieron todos los líderes y aparece Jesús.
No busquen esta cita bíblica. Lucas, apúntela, Lucas 4, versículo 18. Aparece Jesús, entra a la sinagoga, abre el rollo, dice la palabra de Dios, y comienza a leerle las escrituras a todos los que estaban reunidos, y les comienza a hablar de la profecía del profeta Isaías. Y cuando termina, cierra el rollo, sale despacito, y todo el mundo se quedó en silencio, como diciendo: ¿y este? Volvió y le dijo: hey, muchachos, hoy se está cumpliendo esta palabra delante de ustedes. Y la unción cayó ahí. Empezaron a hablar en lenguas y todo. ¿Por qué? Porque después viene Jesús, forma a sus 12, forma a sus discípulos forman más discípulos, y entonces vemos a Pablo diciendo, vamos a ir al texto de la Biblia. Vamos a ir, ahora sí, acompáñeme nuevamente, que es el texto base, primera carta a Timoteo 4:13, y lo vuelvo a leer en la traducción lenguaje actual. Mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. Iglesia, y entonces la pregunta que le hago: ¿qué ha pasado en las congregaciones? Nació con una naturaleza. ¿Por qué un pastor abre una iglesia? ¿Por tener un negocio familiar? ¿Por tener un negocio para que le deje plata? ¿Para dedicarse a la plata de la gente? ¿O para dedicarse a las almas de la gente? ¿Por qué un pastor abre una iglesia? ¿Por qué le pone salarios a todos? Una empresa familiar, se pone salario él, al hijo, al otro, al otro, al otro, y entre más va creciendo la iglesia, se hace una empresa familiar. Entonces, ¿cuál es la motivación de que ahora me decía un joven, por eso le decía: iglesia, le estoy abriendo los ojos y me estoy poniendo soga para mi pescuezo? Porque el día que yo le venga a ustedes con cuentitos baratos, usted se va a levantar, doña Miriam, y me va a decir: pastor, suave un toque, aquel día 11 de septiembre usted predicó esto, y ahora usted anda jugando ahí no sé, de unciones raras y de profético y de esto y lo otro, y tirando el pañuelito santo y el pañuelito bendito, y el que lo toque se va a bendecir. Y si le tocan el ruedo del pantalón al pastor, entonces con $1,000 le va a ir bien. Si lo toca así no pasa nada, pero si trae una ofrenda le va a pasar bien, le va a ir bien, muchas cosas vienen. Todo eso me decía un joven. Fui a una iglesia, me dice, llevaba la Biblia así, en el sobaco, dice la gente. Llevaba la Biblia, así como la llevé, me la traje. El culto duró 2 horas. Ni un versículo me leyeron, pero sí gastaron 45 minutos motivando la ofrenda, diciéndonos por qué teníamos que ofrendar, teníamos que diezmar, y todo fue redundante en ofrenda, en plata, en esto, en lo otro. Y entonces dice: da asco ir a congregarse a una iglesia donde a todas luces se ve que lo que se quiere, se perdió el norte. ¿Cuál es el inicio de la iglesia primitiva? Se escondían en cuevas porque los perseguían, ¿se acuerdan? Los perseguían a los cristianos para matarlos. Se reunían en cuevas, para animarse. Se reunían en cuevas para motivarse. Se daban de las manos, oraban a Dios: Dios, motívanos, Dios, ayúdanos. ¿Cuándo se perdió todo eso, iglesia? ¿Cuándo se perdió que a la iglesia ahora venimos para ser motivados y salimos peleados? Porque el pastor agarra el micrófono y desde aquí empieza a tirarle a todo, porque aquel no vino el jueves, porque el otro no vino, y empieza a tirarle, esos que no vienen los jueves, o ese que no viene el domingo, o ese que se queda, y empieza a tirarle, y todo el mundo capeándose, dice: esos que no quieren servir, esos que... O porque empieza a hablar de división, de esto, de lo otro, etcétera. Entonces la pregunta es: ¿cuándo, iglesia, se perdió eso? ¿Cuándo perdimos el norte como casa? De que lo que se requiere es animarnos, exhortarnos sabiamente. ¿Cuándo se perdió eso? Entonces, lo que estoy diciendo, iglesia, es soga para mi pescuezo, porque muchas veces los pastores
agarramos un micrófono y empezamos a manipular a la gente. Y lo que estoy diciendo yo, lo digo porque si algún día me veré tentado a hacer eso, voy a tener una congregación que no me va a dejar hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué lindo cuando venimos a la casa de Dios. Celebramos el mes de la Biblia y recordaba que se reunían para repasar, para escudriñar, para recordar, para conmemorar las promesas del Señor. Si alguien estaba cabizbajo, le decían: hey, Jesús dijo que está con nosotros, vamos, échele ganas, siga adelante. Si alguien había caído en pecado, lo animaban y le decían: hey, Jesús dijo que abogado tenemos delante del Padre. Si alguien ha pecado, Dios lo levanta, Dios lo restaura. Y ahí es donde entonces hay que volver a levantar las congregaciones. Hay que volver a levantar la naturaleza, el objetivo por el que venimos a la casa de Dios. Venimos a la casa de Dios a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y ya hoy Dios nos dijo lo que tenía que decirnos. Quiere levantar una iglesia sana, una iglesia diferente, una iglesia que de verdad ame la palabra de Dios, iglesia, que de verdad escudriñe la palabra de Dios. Pero hoy me ponía a reflexionar que si ni los líderes ni los pastores leen la Biblia, ¿cómo le van a enseñar a la congregación a leer la Biblia? Si somos perezosos para orar, si somos perezosos para leer la Biblia, ¿cómo le vamos a explicar a la congregación? Lea la palabra de Dios, ore, porque ni yo la leo. Entonces ese es el detalle, que cuando nosotros vamos y echamos un vistazo en algunos lugares, vemos que se ha perdido la naturaleza de lo que nació con un objetivo. Ahora el objetivo es otro. Ahora se abre una congregación por otro sentido, no por el sentido de que la gente conozca de Cristo y que la gente pueda repasar la palabra de Dios, la ley de Dios, y pueda fortalecerse. Qué triste me ponía a pensar, y qué duro le va a tocar a las personas que estén al frente y no han sabido hacer la tarea que Dios quiere que hagamos. Una tarea honesta, una tarea sobria, una tarea de corazón. Que de verdad, cuando vengamos aquí, iglesia, sea a recordar lo que Jesús dijo, a recordar sus promesas, a recordar su palabra. Quiero terminar con esta cita bíblica. Quiero que vaya a Apocalipsis. Ya los anduve por toda la Biblia, ¿vio? Los anduve por toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento me los traje. Ahora vamos a terminar en Apocalipsis. Porque a mí me duele, iglesia, ver muchachos que le dicen a uno: fui a la iglesia, llevé la Biblia, ni un versículo leyeron. Fui a la iglesia y lo que había era puro humo, puro espectáculo, luces, parecía una discoteca. La gente los vi bailando inclusive. Parecían carnales más bien ahí bailando y haciendo aquí, y las mujeres, las danzoras ahí con unas faldas y todo, que cuando hacían la canción aquella, y los varones decían, también imagínense. Porque se ha perdido el norte. Porque he visto iglesias donde llegan incluso, y con respeto lo digo, personas a hacer show. Vi una vez una que llegaron para un día del niño y llevaron a un muchacho disfrazado de Michael Jackson. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer a la iglesia? Por eso yo no daré cuentas, se lo digo así, yo no daré cuentas de lo que usted escuche en internet, de lo que usted vea en su casa, de la música que usted escuche como joven, de lo que usted haga después de aquí, en la intimidad, es cosa suya. Yo daré cuenta de lo que se predique aquí, mientras yo esté aquí. Y mi mensaje siempre ha sido claro: somos una iglesia bíblica. Queremos, amamos la palabra de Dios y aprovechamos ahora que estamos en el mes de la Biblia para meterle bastante a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, le animo, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, y usted va a ver que cuando usted se mete hay palabra poderosa. Un día de estos me escribía una persona que está en el reto de oración, no viene a la iglesia frecuentemente porque se congrega en otro lugar, pero cuando está el reto le gusta, porque es algo curioso. Les llama la atención que ahora casi no hay iglesias que hagan vigilias. Entonces me decía: yo me meto con la vigilia con ustedes porque a mí me gusta, a mí me llena. Pero me contaba que en estos retos de oración, leyendo la palabra de Dios o escuchándola en audio más bien, dice que un día iba en el bus y escuchando Filipenses no sé qué, dice que la palabra le impactó, iba llorando. Y yo le dije: eso es un rema. ¿Cómo un rema? Sí, es una palabra que Dios le trajo a su corazón, se la reveló, ahí está.
la grabó, le hizo un sello en su corazón. Hay veces que Dios hace eso, y qué rico cuando Dios hace eso. Pastor, no me ha pasado. Si no lee la Biblia le va a costar que le pase. Pero si usted es una persona frecuente que lee la Biblia, que estudia la Biblia, le va a pasar en algún momento que una palabra se va a salir y va a quedarse ya en su corazón. Quiero terminar con esto. Quiero que se ponga de pie. Hay un canto que ahorita vamos a poner al final. Y quiero que leamos en Apocalipsis. Vimos desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la naturaleza, por qué Dios le decía congrégalos, háblales al oído, porque Pablo dice predícales, sigue predicando en público, que los oídos de todos escuchen la palabra de Dios, que escuchen la palabra de Dios. Y vea lo que termina o lo que dice Apocalipsis 1:13, que lo voy a leer igual, ahí lo tenemos en la Biblia, ahí lo tenemos. 1:3, ahí lo tenemos en la Biblia, pero igual quiero leerlo en la traducción lenguaje actual. Lo vamos a leer en las dos versiones y dice así entonces: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Escuchen: Dios bendiga a quienes lean en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchan. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga al que lee en público y Dios bendiga al que lo escucha. Dios bendiga al que lo lee en público. Hay una promesa. Leer en público, hay una promesa. Y después dice: y lo escucha y lo obedecen. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Ya viene el día en que se va a cumplir todo lo que está anunciado en este libro. Y la gente seguirá riendo y burlándose de los cristianos y burlándose de Dios. Pero ya viene el día en que lo que está aquí escrito, Mateo 24, se va a cumplir. Ya vendrá el día en que incluso el regreso de Jesús va a dejar a muchas potencias mundiales con la boca abierta. ¿Sabe por qué? Porque viene el día que se va a cumplir esta palabra.